¿Está seguro de lo que come? Quiero decirles que existen alimentos que son modificados genéticamente. No decimos si es bueno o malo. Lo que es necesario es que usted lo sepa. Este tema realmente apasionante. Tenemos con nosotros a la doctora Rosana Fernández, exdecana del Consejo Regional de Colegio de Nutricionistas del Perú. Quisiera que usted hoy colabore con nosotros para explicarnos qué son y por qué están hechos los alimentos transgénicos. Un alimento transgénico es aquel alimento que en su ingrediente o en su composición tiene un ingrediente o un aditivo que proviene de un cultivo transgénico, es decir, que ha sido modificado genéticamente. Muy bien. Entonces, ¿y por qué se modifican estos alimentos? Vamos a recurrir a la historia, Tomás. Perfecto. Los alimentos transgénicos partió de la necesidad que los alimentos sean más resistentes o se mantengan durables en el tiempo, ¿no? Resistentes a las plagas. A las plagas, al tiempo, al cambio climático que lo estamos viviendo, a la humedad, a la helada. Entonces, con esa necesidad es que nacen los transgénicos. Nacen por una buena causa. Por una buena causa. Para por una alimentar necesidad. más población. Exacto. Y para guardar reservas en caso de hambruna. Acá sí tiene que ver. ¿Qué pueden producir en los consumidores? Mira, hay una realidad, Tomás. Científicamente todavía no está comprobado o probado alguna consecuencia fehaciente. Pero sin embargo, creo que es importante nosotros que somos profesionales de la salud, de tener una conciencia o una cultura preventiva de salud. No podemos todavía esperar 5 o 10 años para ver qué consecuencias puede traernos. Actualmente todavía no hay evidencia científica, pero sí he podido leer en la literatura de ciertas posibles causas de alergias. Alergias. Sí. Muy bien. Entonces, creo que por ahí tenemos que partir. Obviamente nosotros no estamos en contra ni en favor, pero sí es importante la cultura preventiva. Hay que tener en cuenta de que tenemos ya un reglamento que está en la PCM para su promulgación, su aprobación, para que el etiquetado de los productos que nosotros compramos en el supermercado, en el mercado, deba tener la información si tiene un alimento, un componente transgénico o no, o si es un alimento transgénico o no. Entonces, hasta el momento todavía no tenemos ese reglamento regulado. Vamos a suponer, amigos, amigas, si es que una vaquita come el sorgo de una planta que ha sido genéticamente modificada. Ya la carne de esa vaquita se convierte en una carne transgénica. Igual la leche. Igual la leche. Entonces, para tratar de salvar, igual la leche, o sea, no estamos hablando de la carne, ya la leche ya se convierte en un alimento transgénico. Acá tenemos, doctora, una mesa que tiene productos recontra comunes, que es más común que el Quaker, pues digamos, ¿no? ¿Estos elementos son transgénicos? Estos alimentos que estamos acá mostrando han sido evaluados por ASPEC, donde han demostrado, no vamos a decir la marca obviamente, por cuestiones de ética, pero sí ya están comprobados por ASPEC que tienen en su composición un ingrediente o un aditivo transgénico. Tenemos, por ejemplo, acá la leche de soya, que ya ha sido evaluada. Porque la soya es transgénica. Es transgénica, casi más del 50%. Y piensen que ahora la gente está cambiando la proteína animal por la proteína vegetal, que es de soya transgénica. Y lo más preocupante, Tomás, recuerda de que cuando el niño o el adulto es intolerante a la lactosa, ¿qué le recomendamos? Leche de soya. ¿No? Muy bien. También tenemos, por ejemplo, acá la avena, pero que está mezclada con soya. ¿Cómo diferenciar una avena normal de una avena transgénica? Si no tienes etiqueta, no lo puedes identificar. Una pregunta tan difícil que me haces, porque en realidad sí es cierto, no podemos identificar un alimento transgénico a simple vista, a no ser que esté etiquetado. A diferencia del alimento orgánico, el alimento orgánico tiene un sello de certificación que indica que es orgánico. Y en el Perú tenemos 5 certificadoras que están reguladas por el SENASA. Perfecto. Ahora una cosita, si uno ve, por ejemplo, en un supermercado,
una naranja de este tamaño, anaranjada, preciosa, con un olor muy rico, y la pones acá, y luego ves al costado un elemento natural, digamos. Y es una naranjita de este tamaño, medio ridícula, y que la pones al costado. Uno, ¿por qué va a optar si más o menos cuestan lo mismo? Al contrario, yo diría que la chiquitita cuesta más, ¿no es cierto? Sí, sí, porque muchas de esas naranjas que a veces menospreciamos, porque no tienen las características organoléctricas propias de la otra naranja, son orgánicas, porque vienen justamente de nuestra... De tierra fértil, de tierra natural, que se ha producido del medio ambiente sin ningún aditivo ni pesticida alguno, ¿no? Los productos que tienen bonita cara versus los otros, ¿cuáles son más nutritivos? En realidad, la calidad nutritiva de un alimento se da en base desde su producción, desde su cultivo, hasta el consumo humano, ¿no? Por todo eso, la cadena alimentaria que va pasando y cómo vamos nosotros cuidando esas condiciones para que el alimento llegue al plato de la ama de casa con las características, la composición nutricional adecuada. Perfecto. Si usted tiene una manzana de posible origen transgénico y una manzana de origen orgánico, ¿qué le daría a sus hijos? Como profesional de la salud, le daría una manzana orgánica, definitivamente, porque todavía no tenemos evidencia, no sé qué es lo que pueda pasar de acá a 5, de acá a 10 años, pero, señores, no podemos esperar que nos pase algo para recién tomar conciencia de la situación. A ver, cuéntenos un poquito por qué las salchichas podrían ser transgénicas. Lamentablemente han sido modificadas, vemos desde el producto, ¿de dónde nacen los hot dogs o las salchichas? De chancherías de repente, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, y esos animales han sido alimentados. Claro. Entonces, es toda una cadena que se da y que al final estos productos pues ya están con un ingrediente o con un aditivo transgénico. Doctora, necesitamos una recomendación final. A ver, señora, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir o educarnos nutricionalmente, lo que nosotros llamamos educación nutricional. Así sea nuestro objetivo, saber si es un alimento transgénico o no, tenemos que generar una cultura de leer las etiquetas para saber qué consumimos, qué estamos comprando, qué situaciones me pueden acarrear si yo consumo en exceso este alimento. Entonces es importante que nosotros, todos nosotros, tengamos una cultura de leer la etiqueta. En la etiqueta nutricional actualmente, que todavía no está presente, generalizada, sale pues los macronutrientes, que es decir, la composición de carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no? Los micronutrientes, es decir, los minerales proteínas, vitaminas, que contienen, pero aún todavía en la PCM está a la espera de la aprobación del reglamento del Código del Consumidor. El derecho y la obligación de informar. Todos nosotros tenemos el derecho de estar informados y tenemos la libertad de escoger si es que lo consumimos o no lo consumimos. Perfecto. Doctora, creo que estamos clarísimos. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Está con nosotros Antonieta Gutiérrez, presidente de la Asociación de Desarrollo Medioambiental Sustentable y asesora de Conveagro, y Fernando Sillonis, presidente de Información. Gracias por acompañarnos a ambos. Bienvenidos al programa. ¿Por qué, desde su punto de vista, no es conveniente para la agricultura? Vamos a pedirle su opinión de inmediato a Fernando Sillonis. Muy brevemente, por favor. Sí, tengo una contingencia muy seria respecto a la dación del Decreto Supremo, primero por la forma y luego por el fondo que contiene. La forma es que toda norma tiene que ser consultada, más aún cuando hemos firmado acuerdos internacionales al respecto y cuando los que van a ser de una forma o de otra impactados, llamémoslos perjudicados, van a ser las comunidades. Tenemos que respetar una norma internacional de consulta a las comunidades. ¿Por qué van a ser perjudicadas las comunidades? Porque son ellos, los pequeños agricultores o los medianos agricultores, los que informada o desinformadamente llegarán al uso de las semillas transgénicas y muy probablemente desinformadamente teniendo que migrar hacia cultivos en los cuales, por ejemplo, no van a poder ellos
hacer uso de un derecho que tienen de guardar semilla para la siguiente siembra. ¿Por qué sería malo para el agricultor pequeño el uso de estas semillas? El agricultor pequeño o grande tiene que comprar en primer lugar las semillas y cada ciclo de siembra tiene que volver a comprarlas. El hecho de volver a comprarlas le rompe su derecho de guardar un poco de esta semilla para la siguiente siembra, como en este momento lo hace. ¿Por qué? Porque estas semillas tienen derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual tienen, digamos, le ofrecen a la empresa que los vende el poder resguardar su inversión y reclamar los derechos por el uso de ellas. Tengo varias preguntas, pero quiero primero darle la posibilidad de opinar a Fernando, por favor. Bueno, yo estoy a favor de las dos agriculturas, ¿no? La agricultura orgánica está ganando un espacio muy interesante y son compatibles con la agricultura de productos transgénicos. Estados Unidos, que es la cuna de la modificación genética de plantas, tiene 500.000 de hectáreas de cultivos orgánicos. En consecuencia, yo no veo la disyuntiva, porque así se ha planteado el tema, ¿no? O eres transgénico o eres orgánico, como país. Y yo creo que el Perú tiene perfecto derecho para optar por ambas agriculturas. Lo orgánico suele producir alimentos de mejor precio que van muy bien en la gastronomía peruana. Yo respaldo la posición de los chefs peruanos y de Conviagro de hacer de la gastronomía peruana un valor nacional. Ahí donde uno puede comer un arroz con pato que vale 30 soles, que se pague más por el arroz orgánico y por los pollos orgánicos. Pero para alimentar a las futuras generaciones de la humanidad, a la gente pobre, a mí me parece que el mundo tiene todo derecho de optar por aquellas tecnologías que hagan a la agricultura más rentable, más productiva, ¿no? Y esta tecnología va en ese sentido. Ahora, lo que yo he podido estar leyendo, los expertos son ustedes y la opinión la tienen ustedes, finalmente es que la posibilidad del cultivo de transgénicos no solamente genera eventualmente una dependencia económica de los agricultores, sino que también, digamos, puede crearle problemas a la agricultura o a los agricultores que cultivan, que están con los cultivos orgánicos. Lo que me da gusto de esta conversación es que no estamos hablando de riesgo de salud humana, ¿no es verdad? Yo me baso en la Organización Mundial de la Salud y lo cito textualmente, ¿no? Todos los productos genéticamente modificados actualmente en el mercado internacional han pasado por las evaluaciones de riesgos y no han indicado ningún riesgo para la salud humana. O sea, todos los productos genéticamente modificados que hoy existen en el mercado mundial y que venimos consumiendo desde hace 20 años o más, y que yo vea, todos estamos con 2 ojos, 2 orejas como debe ser, no han presentado en ningún caso ningún riesgo para la salud humana, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Universidad Peruana Cayetana Heredia, que para mí es de lo más avanzado en materia de medicina humana, respalda esta tecnología y por lo visto el único riesgo es el tema de los pequeños productores. ¿La producción orgánica es incompatible con los transgénicos? Es perfectamente compatible. La gente cree equivocadamente, y la doctora creo que me puede respaldar mucho mejor que yo, que sembrando un maíz transgénico o una soya transgénica va a contaminar a una papa. El cruzamiento es entre especies compatibles, papa con papa, maíz con maíz, no es maíz con papa, ¿no? Eso, por favor, que lo aclare. A ver, entonces, no hay ese riesgo. La gente cree que uno siembra un maíz. Sí, perdón. ¿No? La sierra es papera, cerealera, y digamos, si uno siembra maíz, efectivamente hay que tener cuidado con el maíz blanco gigante, pero no con la papa, no con las hortalizas. La pregunta, perdón, entonces es, ¿la producción orgánica es o no es incompatible con los transgénicos? ¿Por qué esta preocupación de los chefs, de los científicos respecto a esta autorización dada por el gobierno? Puntualmente, claramente. Sí, tenemos una ley que certifica la producción orgánica, y la ley indica que un producto no será certificado como orgánico nunca si se encuentra en él alguna traza de un transgénico. Es decir, voluntaria o involuntariamente, si una soya que se vende como orgánica
se determina que tiene presencia de un transgén, se le rechazará de inmediato su condición de orgánica. Ok. Si a una comida que está en el supermercado se le rotula como que no es transgénica o que es orgánica, vamos a decir los pollos, ¿no? Y se comprueba que han sido alimentados con maíz transgénico, se rechazará de inmediato su condición de orgánico. Tanto para el mercado nacional, conforme la gente vaya siendo educada en el entendimiento del mismo, como para la venta al exterior. Por lo tanto, la agricultura orgánica no es compatible con la agricultura. No puede convivir desde su punto de vista. Es decir, se tienen que tomar medidas, Ajá. medidas de aislamiento, Okay. que puedan asegurar que ni voluntaria ni involuntariamente esto pueda ocurrir. Y estos temas ya han sido vistos en países como España, por ejemplo. Designar cultivos o zonas de cultivo específica para transgénicos, Claro, por ejemplo. claro, Jimena, eso sería ideal. Por esa razón es que yo quiero hacer el hincapié que las personas, los académicos, los agricultores, las ONGs, incluso los cocineros, los de gastronomía, no es que estén en contra de una tecnología. Lo que ellos perciben en este momento es que tenemos una debilidad del Estado para afrontar este tema. Okay. Y cuando una norma... No es per se una oposición a los transgénicos, No, sino a la para forma nada. en la que eventualmente pueda manejarse de manera Así responsable la es. entrada de transgénicos al Ese país. es el tema. Decimos amigo, amiga, usted decide. Muchas gracias.